Regresamos con esas preguntas. ¿Qué te parece? Yo creo, amigo mío, que las dos candidatas le quedaron a deber al Estado de México, al pueblo del Estado de México, a la sociedad. ¿Por qué? Porque es una elección histórica, porque sea cual sea el resultado del partido, la coalición o la coalición y candidatura común que gane, vamos a elegir en el Estado de México a la primera mujer gobernadora, ¿no? Del estado más emblemático del país, del estado con mayor población, 13, no, 16 millones de habitantes, ¿sí? Y digo, le quedaron a deber porque por su condición de género esperábamos una campaña con más propuesta. Bien dicen, las mujeres son más sensibles, más susceptibles al compromiso social, ¿no? Y no lo hay, no lo hay. Bien dices tú, por un lado, una candidata encapsulada, dependiente del piso electoral que le deja Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque si bien esto le permitió arrancar en unas condiciones excepcionales la campaña y va a llegar en mejores condiciones todavía al día de la elección, porque se le traspola un piso muy alto, con todo y el desgaste del gobierno, que sí lo ha habido, ¿sí? Aún así el piso electoral que le da Andrés Manuel López Obrador a Delfina Gómez es alto, demasiado alto, por un lado. Segunda, la marca. Morena empieza a construirse ya como marca propia, más allá de Andrés Manuel López Obrador. De Andrés Manuel. ¿No? Y yo creo que era natural porque se entiende que en un año, 4 meses, Andrés Manuel deja la presidencia de la República y Morena tiene que continuar. Y si la propia gente de Morena no empieza a cuestionarse en este momento qué viene después de, más allá de las corcholatas, ¿no? Qué viene después de para Morena como proyecto político, y empiezan a construir el partido hacia abajo, ¿no? Dejando de ser un movimiento emergente, ¿no? Pues, podrán ganar la próxima presidencia de la República, pero yo creo que hasta ahí. Que hay que destacar esto. Yo quiero hacer énfasis lo que dice Roberto. Necesitan organización, vida orgánica, capacitación, oficio político, porque el presidente crea un movimiento social a partir del 2006, es la verdad. Si hubiese ganado, hubieran sido otras las condiciones, creo yo, pero su insistencia y la carga negativa y los errores de los gobiernos, porque hay que decirlo, le abonan a él en fuerza. El gobierno de Calderón, el gobierno de Fox y el gobierno de Enrique Peña. O sea, le ayudan, lo levantan por los errores de los otros gobiernos. Habremos de tratar esto en otro café. Porque quiero, y lo quiero señalar, vamos a hacer el análisis con Roberto, con un servidor y con otro analista. ¿Qué es lo que llevó a López Obrador a obtener 30 millones de votos? Y vamos a cuantificar los hechos históricos y los errores de los otros partidos, porque no es una casualidad, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese tema porque me pica, pero ahora regresamos a esta parte. Esa es la parte de Delfina. De Delfina. Yo no la considero una mala candidata, la considero una muy buena candidata. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, no es la política tradicional, rompe completamente con el esquema del político tradicional de la izquierda. Es una profesora de grupo, una profesora que llegó a ocupar un cargo de dirección, una subdirección, una dirección, secretaria escolar también, y que llegó el momento en el que
en una estrategia, no en una acción táctica del Grupo de Acción Política, la posturan en Texcoco, pensando que no iban a ganar elección, ¿sí? Pero también pensando en que tenían que dar una cara nueva para conservar o para recuperar Texcoco. La gente ya estaba cansada en ese momento, pues, de las figuras tradicionales del Grupo de Acción Política en Texcoco. Del GAP. El doctor Higinio Martínez, Horacio Duarte, Alberto Martínez, el hermano del doctor. Era los mismos, bueno, los hermanos de la Vega Membrillo, Jorge y Constanzo, ya. Y pues y Delfina misma es un fenómeno digno de analizar, porque fue creciendo. Y repito, tú tocabas el punto que llevó Andrés Manuel a esos 30 millones de votos. Yo sigo sosteniendo que uno de los factores se llamó Delfina Gómez, porque sin la campaña tan exitosa del 2017, Andrés Manuel no hubiera llegado al 2018. La campaña del 2017, con la detonación del hartazgo por el gasolinazo que se dio ese año, ¿sí?, tuvo en Delfina Gómez una candidatura que pudo capitalizar ese hartazgo y lo pudo conducir hacia Morena, y eso le da un impulso a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel cuando era candidato. Del otro lado, tienes una candidata que tampoco la considero mala candidata, ¿sí?, joven, con experiencia porque se ha formado, fue un presidenta municipal muy joven de Cuautitlán, Estado de México, fue muy joven, también diputada federal, directora del Bansefi, ¿no?, y demás. Ocupó brevemente la Secretaría del Trabajo del Estado, pero le ha permitido foguearse, conocer el gobierno del Estado de México, ¿no? Entonces, es una buena candidata, pero ¿qué problema hay? Yo creo que desafortunadamente en las bases del PRI, muchos de los dirigentes municipales, muchos de los aspirantes eternos en los municipios que hay a las candidaturas, siguen reclamándole a la candidata Alejandra del Moral, ¿sí?, sus candidaturas no logradas, o el haber perdido los municipios en el 2018. Ella fue 2 veces presidenta del PRI, y cuando muchos esperaban que al llegar ella a la presidencia del PRI hubiera un cambio generacional, construye un equipo en el PRI con las mismas caras de siempre. Me decía un amigo, que el cual voy a omitir su nombre, pero me dijo aquella vez cuando nombran a Alejandra del Moral presidenta del PRI la primera vez: amigo, me desilusioné, nada va a cambiar, ¿sí? Cabeza nueva, pero todo el cuerpo es el mismo. Las mismas gentes en organización, las mismas gentes en elecciones, la misma gente en la Fundación Colosio, la misma gente en todos lados, ¿no? Y que son el priista viejo, ¿sí? Y lo dijo él, no lo digo yo. Dice, simplemente los dinosaurios pues avientan a su cachorrita a la cabeza, pero nada más, ¿sí? Yo creo que Alejandra del Moral, con todo y esa muy buena formación que tiene en gobierno y políticamente hablando, trae la carga de la derrota del 2018, la carga de la victoria a medias del 2021, porque si bien recuperan muchos municipios, en la suma de votos, pues no ganan completamente el Estado de México. No lo ganan, no lo ganan. Recuperan territorios con la alianza. Sí, y muchos de esos gobiernos azules. Así es. Ni siquiera tricolores o rojos, ¿no? Naucalpan, bueno, Tlanepantla, que sí lo gana un candidato del PRI, posado por el PRI, Tony Rodríguez. Sí, pero venía del PAN. Tony venía del PAN. Fue presidente por el PAN, aunque ya era asignado, renunció al PAN hace algunos años, pero fue panista. Así es, lo mismo del que grupo de
en paz descanse Rubén Mendoza Ayala. ¿no? Entonces, hay una buena candidata que tiene, yo creo que arranca campaña con un partido en contra. ¿Por qué? Porque muy buena parte, si no es que la mayoría de la base priista, quería a Ana Lilia Herrera como candidata a la gobernatura, ¿no? Y demás. Y eso provocó que muchos priistas hicieran campaña de manos cruzadas, ¿no? Y así arrancó la campaña en el Estado de México, ¿no? Una candidata que desafortunadamente tiene que cargar con negativos que no son propios, sino con los negativos del propio gobierno, ¿sí? Del propio partido, ¿no? Del PRI. Negativos que se fueron construyendo pues, durante 90 años y que se fueron acrecentando por lo menos en los últimos 20 años en el Estado de México. Negativos que vienen del gobierno de Peña Nieto y que no han podido superar, pero también negativos generados por el presidente nacional del PRI, con una imagen, es el político menos valorado en este momento en el país, como lo fue Anaya en años anteriores, hoy es Alejandro Moreno, y desafortunadamente la campaña de Alejandra del Moral pues tuvo que cargar y ha tenido que cargar con esos negativos. Sí veo que en este momento, Juan, la campaña tendió a cerrarse. Te digo, de 20 días para acá, las estructuras del PRI y de los partidos coaligados con él empiezan a operar. Les dieron un empujón, un jalón de orejas, ¿no? Y salieron en friega, ¿no? Pero, ¿cuál es el principal enemigo o el principal contendiente, no enemigo, de Alejandra del Moral en este momento? Ya no son los negativos, ya no es Delfina, es el tiempo. El tiempo. ¿No? El tiempo ya no da, se cierra, pero se cierra a 10 puntos. Y de aquí, 3 días previos a la elección, remontar 10 puntos electorales va a ser sumamente difícil. Va a haber muchas zonas donde sí se logre remontar, ¿no? Donde se va a cerrar a mucho menos del 10, inclusive en lugares donde se puede revertir el voto, ¿no? la tendencia del voto que existía. Pero yo creo que si ya analizamos por completo el Estado de México, ¿sí? Y demás, más allá de nuestras propias militancias, más allá de nuestros propios compromisos políticos que asumimos y que sabemos cumplir, pues yo creo, ¿sí?, que el tiempo no va a alcanzar para remontar y para cambiar el escenario. Muy bien, muy bien. A ver, tenemos una pregunta en el tintero y tenemos 3 minutos nada más de tiempo para que contestes esta pregunta, esta reflexión que invita amablemente al amigo Roberto Maldonado a expresar. La declinación de Vicente tendrá que ver con ese acotamiento de los 10 puntos en alguna zona específica donde pueda repercutir en esa zona de Oriente que mayoritariamente, está cargada con Morena, 1, 2, es la zona de mayor población, Ecatepec, Chimalhuacán, Nesa, Iztapaluca y el corredor de los volcanes. Te respondo a la pregunta, pero voy a hacer una acotación rápida. Vicente Onofre yo lo asumo y lo reconozco como mi líder, no como mi jefe, ¿no? Porque siempre he considerado que la jefatura implica subordinación, sumisión inclusive, ¿no? Y yo lo veo más como líder, y ese liderazgo
se lo adjudico yo. Yo lo reconozco a él como mi líder político porque los liderazgos se construyen y se ganan.